Buenas amigos de Miki on Board, ¿cómo están? Me imagino que esperando el podcast de esta semana. Les comento un poco la situación. La semana pasada hicimos dos podcasts. Hicimos uno con Santiago, que ustedes ya lo han podido ver. Y aparte hicimos una entrevista de 1 hora con Ander Valentín, que grabamos al día siguiente de haber hecho el podcast. Pero se ha roto mi micrófono, el que utilizaba durante el podcast. No lo sabíamos y hay una distorsión en la voz. Se entiende lo que pregunto, pero no es muy bonito a la voz. De todas maneras, las respuestas de Ander son perfectas porque su micrófono no fallaba. Y después de una semana que he enviado el vídeo a un chico en Pakistán, uno en Polonia, para intentar a ver si nos solucionaba el audio, no tiene solución. Y entonces nos hemos sentado con Xavi, lo hemos estado comentando y al final hemos decidido que lo publicaríamos de todas maneras y que ustedes decidieran. Yo, que fue el que echó la entrevista, les recomiendo que la escuchen porque habla de cosas muy interesantes. Habla de su nuevo paso a Triumph, su paso por Yamaha, el Supercross, el Nacional de Motocross. Tocamos muchos temas en una entrevista extensa, pero la verdad muy entretenida. Y entonces les pido disculpas por mi sonido. Es una pena que haya terminado así. Pero entre repetir la entrevista, que no teníamos un tiempo porque era difícil volver a ponernos de acuerdo con Ander, y publicarla así o que se perdiera, hemos decidido publicarla. Espero que lo disfruten de la manera que puedan. Y nada, nos veremos la semana que viene. Volveremos otra vez ya con el podcast normal con Santiago, ahora con las novedades que Jorge no corre este fin de semana. Y bueno, iremos hablando. Que vaya bien y bueno, les pido disculpas una vez más. Y no se olviden entrar en foxracing.es para saber todas las novedades del mundo Fox. Ahí tendrán las rebajas de invierno con hasta el 50% de descuento y pueden encontrar todo el material, tanto de moto como lifestyle. Ejemplo, pueden entrar a ver la ropa con la que Jorge Prado corrió en San Diego en la segunda prueba de Lama Supercross, donde podrán comprar tanto el casco. Aquí tenemos la ropa completa, casco, botas, equipación completa de Jorge Prado. Y todo eso, como siempre, en foxracing.es, que es patrocinador principal del MX1 Onboard Podcast. Seguimos con el programa. Muy buenas, amigos de MX1 Onboard. Segundo podcast, entrevista de esta semana y con un invitado especial, Ander Valentín. Bienvenido. Muy buenas a todos, aquí estamos. Gracias por invitarme, Juan Pablo. Era una entrevista que queríamos hacer hace tiempo, pero se había retrasado el anuncio del equipo y no podíamos hacerlo. Triunfo estaba ahí que no quería, no podía, no tenía las fotos. Al final, la semana pasada yo estuve haciendo las fotos contigo. Cuéntanos un poco el cambio. Bueno, pues sí, la verdad que lo habíamos hablado hace tiempo, pero con Triumph pues no teníamos fotos hasta hace bien poquito que las hicimos contigo. Entonces, bueno, pues querían esperar a anunciarlo pues todo bien hecho, ¿sabes? No mandar un comunicado sin ningún tipo de foto ni nada, ¿no? O la típica foto que se hace con la moto ahí, con la sudaderilla y tal. Lo querían hacer un poquito más bonito y se han hecho esperar hasta ahora. Y nada, pues era yo creo que un secreto a voces, pero pues ha sido el momento. Y el cambio, bueno, pues súper, súper. La verdad que hasta ahora todo muy bien. La moto sorprendente, lo bien hecha que está para tener tan poco tiempo todo, ¿no? Al final han tenido una plataforma de 250 con la que han probado un poco las bases de esta moto y este es el primer disparo que pegan en 450, ¿no? Y pues en cuanto a motor, que es el específico de 450 nuevo que han hecho, ostras, es una pasada, muy fácil de llevar. La moto en general, chasis, suspensiones, va con callaba, bueno, pues una gozada. Ahora estoy en el momento dulce de la relación y la verdad que pues muy guay con el resto de gente de Triumph. No los conocía, pero bueno, pues con Chema y con Paloma súper bien, muy fácil todo. Después con Iván Cervantes, que ha sido con el que gestionó todo desde un principio, que fue el que me contactó.
pues súper bien, porque bueno, pues es un tío muy serio, tiene toda esta experiencia que necesitamos en el mundo de las carreras, ¿no? Toda esta experiencia y más, porque bueno, pues como ha sido 5 veces campeón del mundo, tal, un fuera de serie, pues está súper al día de lo que se necesita al montar un equipo desde cero, que es lo que está realmente haciendo. Y por último, con Javi Pavo, que es el del equipo con el que vamos a participar en el Campeonato de España, que es bueno, el último eslabón de la cadena para unirse y sumar fuerzas para este año. Es el segundo año, bueno, segundo año ya del equipo Triumph en el Campeonato de España, pero es como que ha dado un paso adelante y en el TAC es verdad que estuvo Nilsson, que se suponía que tenía que haber luchado por el título de MX2 el año pasado, pero en general el equipo es como que Triumph ha apostado definitivamente para ganar ambos títulos, tanto contigo como con David en MX2 y Pratt que sigue sumando experiencia. Sí, yo creo que eso es. Definitivamente se han puesto con toda la carne en el asador y bueno, pues la idea es esta, ¿no? Conmigo pues casi todos los años estamos ahí peleando por el título, mejor o peor, pero peleándolo. Y con David, pues evidentemente con la experiencia que tiene en el Mundial de MX2 y tal y cual, pues para ganar un Campeonato de España tiene también muchos boletos. Y Triumph lo que ha hecho es esto, pues tiene que introducir la marca en el mercado, entiendo yo, y bueno, pues tiene que apostar fuerte. Es a los que les toca. Las demás marcas están establecidas. Es más difícil que nos hagan una propuesta como un poco más extraordinaria de lo normal, ¿no? Y bueno, pues a Triumph le tocaba, es el momento y hemos entrado aquí con todo. Así que Eh, súper contentos. es hasta a veces difícil un poco, ya no solo hablando por tu fichaje por Triumph, pero viendo cómo está el Campeonato de España, donde KTM ha desaparecido del paddock, que es verdad que sigue estando Butrón a través de un concesionario, pero KTM como equipo oficial ha desaparecido, que venga una marca nueva como Triumph y apueste tanto por el campeonato, es de agradecer también, porque al final necesitamos como un revulsivo y esto puede ayudar. Y ojalá el próximo sea Ducati, que también necesitan entrar en el campeonato. Correcto, yo creo que es el momento de estas marcas, ¿no? Sobre todo eso, aprovechando que KTM pues baja un poco la guardia, las demás marcas están muy establecidas, entonces no hacen nada nuevo. Ostras, es para la marca el momento idóneo, pienso personalmente, y después para el campeonato también le viene bien porque, pues para el campeonato, hablando del campeonato de España, pero es que Mm. a nivel global también, ¿no? O sea, se produce otro revuelo de marketing, de incertidumbre con los pilotos que entran en Triumph, cómo lo van a hacer. Ostras, creo que es bonito, ¿no? Es lo mismo que en el Mundial, pues veo yo que es una cosa positiva que Geiser y Herlings se hayan cambiado de equipos, ¿no? Que llevaban muchos años en los mismos sin cambiar y tal y cual. Pues en este sentido, pues ver marcas nuevas, motos nuevas, con ideas nuevas aplicadas y que funcionan lo que no funcionan, crean otro debate más, que es lo que necesita el deporte, por supuesto. Así ¿Fuiste que, con Guillem Farrés antes de fichar por Triumph para saber un poco qué tal era la moto o no fue necesario? no, ¿para qué? ¿Para, para qué si este chico tiene una Triumph que yo soñaría? No se parecen probablemente Bueno, en para nada, ¿no? empezar unas 450 o 250, pero por lo menos para saber un Sí, poco la base. sí que tengo un poco contacto con él. No había hablado directamente para la toma de decisiones, pero bueno, de vez en cuando algo hablamos y tenemos mucha relación a través de Unai Larrañaga, que es muy amigo mío y bueno, pues súper amigo suyo también. Y muchas veces pues vamos hablando, ¿no? Oye, ¿qué tal va con la Triumph y tal? Y le voy preguntando. Pero realmente no es una información que me ayude en especial porque es una moto oficial. Probablemente lleven de serie, bueno, te iba a decir los puños, es que ni los puños, ¿no? Y entonces yo pues me tengo que conformar con la base de serie y después trabajar desde ahí. Lo cual, pues eso, como he dicho antes, me quedo súper sorprendido en positivo, ¿no? Lo que sí que hice antes de tomar la decisión fue probar la moto cuando yo estaba ahí a final de año en tierra de nadie, porque lo hicimos todo bastante tarde, de hecho, y bueno, pues todavía no había firmado con nadie y tal y cual, y antes de tomar la decisión me di una vuelta con la moto y realmente me gustó lo que noté y nada. Y después tenemos
otras cartas, ¿no? Para trabajar la moto que Guillem. Pues al final nosotros llegamos a tocar un poquito cosas de centralita, muy, muy, muy básico de motor, y después el tema de las suspensiones, si tienes la suerte de caer en manos de alguien que lo pueda trabajar bien. Pero a nivel nacional eso también es incluso complicado. El trabajar algo para poder realmente competir a primer nivel, pues es complicado. Entonces, bueno, este año en ese sentido yo sí que tengo que decir que estoy muy conforme porque voy a empezar a trabajar con Bud Racing Francia, que están en Osegor. Corrí el año pasado, a final de año, una carrera del World Supercross con ellos en Suecia y además me fue bastante bien con su Kawasaki y tal. Y ya cuando anduve con sus suspensiones, realmente lo que mayor diferencia noté fue el correr con esas suspensiones, no Supercross y tal. Me gustaron mucho. Y a partir de esa relación hablamos para este año. Ellos estaban, por supuesto, contentos con la carrera que les hice y motivados conmigo. Y bueno, se han puesto las pilas conmigo y estamos trabajando en las suspensiones con ellos directamente, que ya tienen mucha información. Tienen el equipo del europeo, tienen el equipo del World Supercross, tanto para motocross como para supercross. Tienen lo que necesito, así que súper, súper contento ahí. ¿La moto no me la prepara Flow Motion? Sí, correcto. Estuvimos con David hace unos días probando diferentes curvas de potencia, diferentes detalles de cómo puede responder esta Triumph. Y bueno, la verdad que siempre me gustaría probar más y sacarle más rendimiento, pero bueno, pues al final el tiempo es el que es, ¿no? Pensábamos que empezábamos ya de ya. Y ahora Y tienes bueno, un pues mes al más de final. vacaciones o de Eso es, preparación. ahora tenemos algo más de tiempo con el que soñábamos, pero estábamos trabajando como si empezásemos ya. Entonces, bueno, pues hicimos ya varias pruebas, elegimos un poco lo que más me agradaba, probando también en salidas y tal y cual, que es a lo que podemos aspirar con David, ¿no? Pues a mejorar un poco en pista, pero también el tema de las salidas y tal, que hace muy buen trabajo. Me tenía allí preparado unas cuantas opciones y bueno, de lo que me Cuéntanos un ofreció. poco los secretos, porque la gente igual piensa, estoy en España, la corren con motos oficiales, pero nada más lejos de la realidad. Al final, en el Campeonato de España, la preparación, quizás en la 250 sí que se prepara un poco más la moto, pero en la 450 la preparación quizás es como tú decías, centralita, escape. En este caso, sé que van a correr con HGS, que aquí no estaba todavía en el photoshoot porque no habían llegado, Sí, pero correcto. cuéntanos un poco qué preparación le pueden hacer una 450. Lo digo en general, por la experiencia que tú tienes, has pasado por Yamaha, por KTM, por Mm. Kawasaki, has pasado por muchas marcas. Cuéntanos un poco cómo es la preparación esta que le hacen a las motos. Pues mira, yo la experiencia que he tenido estos últimos años ha sido prácticamente, resumiendo, motores de serie, con muchos de ellos pues con escape o lo que sea, ¿no? Pues el vinculado a la marca o el que le interese un poco al equipo, porque al final pues también los escapes de serie y todo se rompen y hay que rotarlos. Entonces, bueno, pues si tenemos ayuda de una marca, pues se usa el de la marca. Y después el trabajo de las suspensiones para mí ha sido el más determinante, ¿no? Si hemos hecho un buen trabajo, han sido buenos campeonatos los que he hecho siempre, siempre. Y de hecho, bueno, pues los que he ganado, en el caso de que haya ganado, siempre han sido cuando he ido a gusto con la moto, como se puede asimilar un poco a este año que viene, que entro pues muy, muy cómodo con la moto y, bueno, en un punto que no me veía hace años con las suspensiones. Y después el tema del motor, realmente con la 4,5, es que, ¿qué le vas a pedir a una 4,5, ¿no? Que no haga de serie. Es un motor muy bien pensado por muchos ingenieros, testado por muchos pilotos, y los motores de serie, con tantos caballos que viene una 4,5, ¡fua!, es muy complicado mejorarlos. Se puede trabajar la potencia con el tema de la centralita para que si tiene alguna particularidad el motor, pues la entregue pues como a ti te mola más, ¿no? O como tú lo entiendes más. Pero realmente coger, modificarlo, mejorarlo, es que no hay tal cosa tan sencilla, ¿no? Como eso. En 2,5 sí. En 2,5, evidentemente, pues si hacen una preparación de motor donde le ganan unos caballos al motor, Esa es la diferencia muy pues grande. claro, mismamente en la salida, ¿no? Es el salir adelante o el no salir adelante. Pero es que con una 4,5 ya no es es poder controlar esa potencia que tiene. El problema es tener más Tiene potencia de la demasiada que puedes potencia. controlar. Y Sí, ponerla a 100%. gusto y cómo la entrega. 100%. Entonces,
con David, pues sí que hemos trabajado un poquito el motor, puliéndolo un poco y tal y cual, pero realmente el trabajo se centra en la centralita, que él controla muy bien, en el trabajo que pueden hacer con ellas, con las centralitas y la entrega de potencia que hace. Y bueno, me decía, estábamos probando allí en el circuito in situ y me decía, ¿te gusta más esto? ¿Te gusta más lo otro? ¿Te gusta más aquí? ¿Te gusta más allá? Y yo hay veces, ¿no? Pues que pienso que él tendrá una idea de lo que le gusta al piloto rápido y le digo, ya, es que te estoy diciendo un poco igual, pues como al contrario de lo que le gusta, de lo que creo que piensas que me gustaría, ¿no? Y me dice, sí, pero da igual, pues al final es lo que tú entiendes, ¿no? Cuando tú estás pilotando, tú vas a darle al gas y tú tienes que saber qué va a pasar. Entonces, cuando te pone ahí, ¿no? En esa situación en la que ya tú eres uno con la moto, pues todo cambia. Y la verdad que es lo que buscamos con las 4,5, A mí que me saber viene a qué la va a pasar. mente el día que Husqvarna, cuando fuiste campeón, nos dejó Ujú, probar las motos en Rocos. Y ujú, Dani Hernández probó tu moto y dijo que cuando ujú. se subió pensaba, es que esta moto solo está hecha para ir rápido. Pero tiene un setup de suspensiones que si no vas realmente rápido, es Sí, incómodo ir en ella. ya, Dice, es una moto que o vas rápido y lo das todo, o sí, es dura, te come todos los baches, no está hecha para un amateur. Está una moto para ir al máximo. Es que, me y acuerdo, es me parte de acuerdo. esto, es lo que tú, cómo te sientes tú, que al final, eh, vamos a ir al ejemplo, Jorge Prado, el año pasado, la Cagua posiblemente no fuera la mejor, pero al no sentirse cómodo, no era el Jorge Prado de siempre. Y si le pasa Era a una otro. superestrella, también te pasa Sí, a ti en el Campeonato de España, a tu nivel luchando con lo que tú luchas, pero también tienes ese tacto para saber qué es lo que buscas. sí, sobre todo tienes el tacto para que si no estás cómodo se nota. Quiero decir, hay veces que no sabes por qué realmente, porque hay muchos factores que intervienen, pero aunque no sepas por qué, ves que no estás cómodo. Esa es la peor de las situaciones, ¿no? Cuando estás cómodo, o sea, estás incómodo y sabes por qué es, o tienes una idea, pues ya lo puedes transmitir y igual allanas un poco el camino o acortas un poco el camino, ¿no? Para que te... Pero hay muchas veces que es muy complicado de escribir. Yo la verdad que cuanto más he aprendido estos últimos años de tema de suspensiones, de tema de chasis, de tema de motor, de todo, más miedo me da el hablar y decir, no, es esto, es lo otro, quiero esto, quiero lo otro. Uf, es muy, muy, muy complicado el coger y decirle a un especialista pues, de suspensiones o esto o lo otro el qué es lo que ocurre. Muchas veces es mejor simplemente decir lo que notas, que ya bastante difícil es en un deporte pues que te cambia la rodera cada vuelta, que empiezas mojado con barro y después se va secando y acabas el entreno en seco. Que la piedra una vuelta está, pero la siguiente no está la piedra y no sé qué. Ostras, el determinar que lo que me está pasando por aquí todas las vueltas es esto y no lo otro, o eres tú o... Buah. Yo es un mundo muy complicado y por eso creo que hay que rodearse de muy buenos profesionales. Entonces, Jorge, por ejemplo, lo que le pudo pasar el año pasado era simplemente pues que no la comunicación o todo el conjunto de pequeñas cosas no fluyó como este año, ¿no? Él está claro que este año está a gusto y es que se le ve en la postura. Y se me ve a mí en la postura. Yo cuando me veo grabado o me veo correr, cuando estoy a gusto se me ve pilotar en una postura, por lo menos yo la detecto, y si me veo que estoy a disgusto, ya veo que estoy pilotando regular. También lo veo desde dentro, ¿no? Pero el setup es una cosa muy compleja y sobre todo en 4,5, porque en 2,5 la moto no tiene tantos caballos y tal, y girar giras y acelerar, le aceleras casi a tope o muy fuerte y ya está. Pero con la 4,5 que sobran caballos, que tiene mucha inercia de motor, en el curveo eso se nota, ¿no? Cuando tú vas a inclinar y vas a poner el gas y tal, y tiene tanta inercia el motor, pues que te complica las cosas. O está todo muy bien puesto o no giras y los segundos se van por vuelta. Entonces, cuando realmente la cosa se complica, siempre en el paso a 4,5. Y lo que decías de la prueba que hicisteis allí en Rojos Ranch, que la hizo Dani Hernández, pues me acuerdo de que el feedback de esa moto fue aquello y es sorprendente porque no es que yo no pilote nunca despacio, porque sí que lo hago cuando empiezo las mangas o lo que sea, o ratitos que hago, pero es que yo no la sentía dura. O sea, es curioso, ¿no? A mí donde me parecía que tenía que funcionar las suspensiones, me parecía que funcionaban y que no me hacía pues una zona de baches rizados y tal igual.
que no me la hacía dura ni seca. Realmente a mí me parecía que trabajaba. Es que no sé cómo decirte cuál es el concepto. Y por eso te digo que las sensaciones, es decir, Claro, al final son escupes tus por la boca y son sensaciones, estás palabras. acostumbrado, pero, por ejemplo, yo me imagino a Dani que normalmente hace pruebas para nosotros y siempre con mucho Mm, estándar, cuando se pone, claro, normalmente cuando te la mandan es tal cual sale de la caja y sí. nosotros Más intentamos no blandita, tocar el setup porque es claro. como tiene que ir. Y lo mismo poniendo a tu caso, pero yo me acuerdo KTM cuando nos invitaba a las presentaciones de las motos oficiales del Mundial, decía, lo ideal no es que agarres la moto de Herlings y pongas suspensiones para que a ti te vaya bien. Tienes que ir con las suspensiones tal cual va Jeffrey para así saber qué es lo que siente Jeffrey en la moto. Y eso es lo que tienes que Correcto, explicar. correcto. Y mi idea decía que yo noto esto y está bien que explique eso, porque al final es lo que tiene que explicar, porque si él se sienta en tu moto en aquel momento y cambia los reglajes para poder ir rápido, no Ya puedes está. contar lo mismo de la moto. Sí, 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 sí. No, no, está claro que la prueba estaba muy bien hecha, ¿no? Mm. Que todo el mundo decían, bueno, pues va un poco rígida, va un poco tal, va un poco cual. Vamos a intentar Y sí probar la que, Triumph tuya este año. Vamos a hablar con Triumph España a ver si nos deja. pues yo encantado, yo encantado. Yo creo que Eh, las sensaciones eran parecidas, pero claro, es igual un poco lo que buscamos, ¿no? O lo que busco yo. Sí que es verdad que Iker Larrañaga ese mismo año estaba en la prueba también y no comentaban lo mismo de su moto. mm, Pero claro, es lo que decíamos, es que cada piloto aquí es un mundo. es un mundo. Y bueno, pues yo tengo una altura, una manera de colocarme o de apoyar mi peso en la moto, Iker tendrá otra, Butrón tendrá otra, y al final esto es, eh, cada maestrillo tiene su librillo y ganar, pues hemos ganado en diferentes ocasiones todos, unos más y otros menos, evidentemente, pero pues cada uno ha utilizado su método. Y aquel año está claro que aquello que llevaba, que las sensaciones eran tan raras, pues me funcionó, ¿no? Porque, bueno, pues fue un buen año aquel año. Y desde entonces realmente llevo un poco buscando una puesta a punto un poco similar. La verdad, llevo unos cuantos años bastante perdidillo y trabajando mucho en ese aspecto. Y pues este año la verdad que es el primer año que me vuelvo a ver otra vez con algo en la misma dirección, ¿no? Y con las mismas sensaciones de aquel momento. Entrenando me da una sensación similar lo que tengo ahora mismo. O sea que, a ver, ¿en qué se traduce? Dinos qué te aporta Iván Cervantes en el equipo. Pues me aporta, para empezar, estar, porque fue el que hizo la gestión y el que se molestó en preguntarme a ver qué hacía el año que viene y tal y cual. Y lo segundo, pues yo creo que es un poco el nexo de unión entre todos, ¿no? Es un poco el que tiene lo que comentaba antes. Él ha estado en tantos equipos, ha estado en equipos muy buenos, en equipos oficiales, sabe cómo tiene que ir un equipo, ¿no? Entonces es un poco el estándar, el que marca el estándar de esto tiene que ir así, esto tiene que ir asado, aquí vamos a hacer esto, aquí vamos a hacer lo otro. Va marcando un poco el paso. Javi ya tenía su equipo previamente, pero yo creo que va a dar un salto de calidad indudable, aparte de por el propio apoyo de Triumph, por simplemente la figura de Iván, ¿no? Pues el que Iván esté ahí es lo que creo que le va a dar el toque de calidad a que todo esté como tiene que estar para competir e intentar ganar el campeonato, que es lo que has dicho tú al principio, ¿no? Pues la apuesta este año es que estamos pilotos de nivel como para ganar el campeonato, vale, pues si están los pilotos, está la moto, el equipo tiene que funcionar acorde y creo que Iván es el que le da ese toque, ¿no? Es un tío muy serio, está súper involucrado y súper motivado con el proyecto. Javi también está súper involucrado, súper motivado. Al final es una muy buena oportunidad también para él como jefe de equipo y yo creo que pinta muy bien. Bueno, pues queriendo entrenar con nosotros, Iván, o sea, está en la salsa, está a tope el tío. Sí. Pues Nelson, vamos un poco más atrás. Luego de dejar Husqvarna, hubo como un bache ahí que no sabías bien qué ibas a hacer, y ahí entra Price, que es como tu representante, lo que te ayudaron en su momento. Mm. Cuéntanos un poco cómo es la relación con ellos, porque al final fue lo que al final te consiguieron poder estar un poco con Yamaha en su momento, que te dejaron ellos una moto, y a Sí. partir de ahora se ha vuelto como un sponsor más en el que trabajas día a día.
Sí, desde luego que Vamos a darle un poquito, contarlo para que la gente sepa de qué va. hombre, son historias de detrás de las cámaras, pero son historias bonitas. Pues mira, la cosa fue que cuando yo terminaba con Husqvarna, después de hacer varios años de trabajo, también estuve con las suspensiones en aquel momento con HRG, que bueno, pues es un tío muy profesional. Alex me ayudó mucho y tal, estuvimos trabajando mucho, pero no llegamos a conseguir encontrar este punto de setup que hablábamos, ¿no? Y la verdad que tengo que estar agradecido eternamente a él, pero no lo conseguimos. Es unas de estas cosas que pueden pasar, ¿no? Pues trabajar mucho y no llegar a donde queremos. Es tan amplio el tema que puede pasar. Y cuando estábamos terminando con el tema de Husqvarna, yo tenía mis dudas de si el problema estaba siendo yo. Al final, yo como piloto soy muy crítico conmigo mismo y dije, ostras, esto no seré yo el problema, y simplemente estaré yo un poco perdiendo un poco el nivel que tenía antes o la capacidad de asumir riesgos o un poco, no sé, ¿no? La motivación, algo. No sé qué puede estar pasando, pero quiero ver si soy yo. Y estuvimos haciendo una prueba entre varios amiguetes, que fueron Marc Sans, del circuito de MX Golf Park, ahí en Cataluña, Francesc Mataró y yo. Cogimos y nos fuimos al circuito del golf, ahí a Cataluña, que es un circuito, pues no se corren carreras ni nada, pero tiene dimensiones grandes, un poco velocidad de campeonato de España, ¿no? Vamos a decir, de circuito bueno, con baches, con roderas, complicado. Mataró estaba por allí entrenando habitualmente. Yo no voy, sí que lo había rodado alguna vez, pero. Y Mark Sanz, pues evidentemente es el dueño. Él tenía una Yamaha en aquel momento. Una Yamaha, Mataró con su Kawa y yo con mi Husqvarna. Y cogimos y dijimos, venga, vamos a hacer aquí una prueba. Voy a andar con mi Husqvarna. Voy a andar con la Yamaha de Mark, ¿vale? Porque la Yamaha en aquel momento habían cambiado la generación y pintaba muy bien. Era una moto que todo el mundo hablaba muy bien de la moto. Y sí que tenía él unas suspensiones ya hechas, que no era una Yamaha de serie 100%. Y después estaba Mataró con su Kawa, que en la última carrera del Campeonato de España aquel año, en Alhama de Murcia, pues estábamos en la última manga y no sé cómo lo aguanté. Hice creo que cuarto o una cosa así, pero el tío, creo que si no hubiésemos tenido tan buena amistad como tenemos, el tío me hubiese pasado. Y no vamos a describir cómo, porque. Pero el tío me hubiese pasado y no me pasó porque. Pero venía a otro ritmo, ¿no? Con su Kawa. Yo aquella carrera me esforcé mucho y simplemente no iba, que es lo que comentábamos. Y cogimos, hicimos el test day aquel y automáticamente con la Husqvarna iba a un ritmo buenísimo. Estaba Mataró haciendo tandas cortas Con los barros no, con para la Yamaha. sprintar con la Yamaha, perdón. Sí, sí. Cogí la Yamaha e inmediatamente ya estaba haciendo tiempos buenísimos. Estaba Mataró haciendo mangas cortitas y yo estaba probando un poco la moto, entrando un poco en ella y tal. Evidentemente, manillar como le gusta a Marc, las manetas, todo, que siempre es un toque un poco importante, ¿no? De montarte en una moto inmediatamente y rápido. Estaba bastante diferente, pero ya iba yo en muy buenos tiempos. Y empezamos a hacer alguna prueba y tal. También cogí la Kawa de Mataró. Evidentemente era su setup, es un setup muy particular, nada, tal. Y sacamos la conclusión aquel día de que volví a ser yo otra vez, ¿no? De que cambiando de moto y refrescando un poco la motivación y las sensaciones, pues no se me había olvidado conducir. Pero de aquello salió lo de 13, al hablar de Yamahas, salió lo de 13 porque somos muy amigos entre Marc, Javi de 13 y tal. Les llegó que habíamos estado andando con Yamaha y dijeron, ostras, aquí te podemos ayudar. Te vamos a dejar una Yamaha para acabar el año. Hice supercrosses, carreras internacionales con la Yamaha, fue súper bien y a partir de ahí empezamos a hablar con Auxio. Empezamos a hablar un poquito con Auxio y ya negociamos para el año siguiente. Y entonces 13 fue ahí los que dieron el paso de decir, ¿te ha gustado la Yamaha? Estamos aquí conectados con ellos, te lo ponemos fácil. Te dejamos una moto, entrenas, corres carreras y hicimos un poco esa mitad de año nuestro programa, patrocinado por 13, 100%. Y a raíz de ahí, pues los años que he estado con Yamaha, pues ellos han servido de patrocinador y alguna cosita de vídeos, fotos que hemos ido haciendo también y tal, pero poco porque ellos tienen mucho lío con Paul Tarrés y tal, que evidentemente estamos hablando de 13, pero Paul Tarrés es un poco el artífice de decir,
oye, vamos a dejar una moto a vender y tal y cual. Javi transmite las ideas y tal y cual, pero el que dice que sí o que no o que se puede hacer es Paul siempre. Y bueno, pues que tiene mucha amistad conmigo también, me dejaron la moto, hicieron de puente y yo a partir de ahí, cuando entré con Yamaha Osio, pues evidentemente la ayuda viene de Yamaha España, del equipo de Osio y tal y cual. Y ellos continuaron como patrocinio. Entonces, bueno, seguimos con ese planteamiento por ahora. No es Yamaha, que no cuadra tanto el nexo de unión con ellos, pero bueno, haremos otras cosas seguramente. Estamos un poco comentándolo ahora a ver cómo podemos coordinarnos para hacer algo de, pues tema mediático, ¿no? De vídeos, fotos y tal. Y bueno, pues hacer un poco de trabajar la imagen con ellos. Pero es una empresa que se dedica a eso ahora mismo. Vale, cuéntanos a ver un poco, vamos a cambiar de dejar el motocross de lado y vamos un poco al tema del Supercross. El Ujú. año pasado tuviste un muy buen año, no sé si fue tu mejor año en Supercross, pero se te pudo ver, corriste varias carreras del Mundial de Supercross. Cuéntanos un poco cómo fue el año, cómo crees que lo vas a poder compaginar este año, si es difícil porque Triumph no tiene un equipo en el Mundial de Supercross, pero si quizás podrías ir a Alemania a correr en Lada, cuéntanos un poco cuáles son los planes. Vale, pues primero el tema del Supercross, que es una pieza fundamental ahora mismo en mi programa, porque el Campeonato de España y el motocross está muy bien, pero es solamente como una, te iba a decir la mitad, ¿no? Pero una pequeña parte del año, porque al fin y al cabo son 7 carreras. Bueno, no rellenas un calendario con eso, ¿no? Entonces tienes que completar con varias cosillas, carreras internacionales que hay sueltas por ahí, de motocross y supercross, un poco mezcla ya, y después el Campeonato de Francia de Supercross, que es un poco, me di cuenta hace varios años que fui a correr para un equipo, pues por petición de ellos, para sustituir una baja, es un poco el puente, digamos, a correr en Alemania, en el World Supercross y tal. Me ha servido a mí de puente. Entonces, voy allí todos los años, hago carreras, entreno, me las costeo yo, gano lo que gano de premios por hacer medianamente buenos resultados y después ya pues voy viendo si puedo ir a Alemania, si puedo ir al World Supercross, si sale alguna carrera internacional de Francia de Supercross y bueno, pues el objetivo es ese, ¿no? Estar lo más adelante posible en Francia y a raíz de ahí pues ir tirando para un lado para otro. Evidentemente en Francia no nos van a ayudar, no somos franceses, entonces no va a venir Yamaha Francia o Triumph Francia o cualquier equipo francés y te va a decir te vamos a ayudar con la ayuda de... Es como si Triumph España cogiese a un inglés, ¿no? Para correr en España, pues no tiene sentido. Triumph Bueno, en España... Inglaterra lo hacen, ¿eh? Sí, En coger Inglaterra, mira, Oriol, tiene mucha gente, tienen, sí, pero entiendo que es un equipo un poco más internacional, ¿no? Es eh, un equipo que pero es hace un el equipo mundial. británico, al final. Sí, 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 por supuesto. Al final el equipo tiene que ser de alguna nacionalidad, pero no es el equipo de KTM Inglaterra, ¿no? Sí, Entonces, es como si Triumph España ayudase a un inglés que va a correr solo en España, ¿no? claro. Si es un equipo que es Triumph, no sé cómo, que se llame Triumph tal, y vaya a correr carreras internacionales, evidentemente el presupuesto para ese piloto pues ya puede venir de Triumph Europa o Triumph Internacional y que vaya a correr a todos los lados, ¿no? Que es lo que le pasa a Oriol. Al final, Oriol está en un nivel que no se va a quedar solo en Inglaterra. Claro. Este chaval va a ir a todos los lados y encima lo va a hacer muy, muy bien. Entonces, eso, ese es el planteamiento con el Supercross y este año no cambia. Es correr carreras aquí en Francia, intentar hacer un hueco con una Triumph en Alemania, porque es un poco el requisito por el momento. Creo que tengo un par de opciones y nada, pues intentaré de todas escoger con la que ya he participado un par de años en Alemania, que es seguir con el mismo equipo, con Meyer, que hasta ahora llevaba en Yamaha. En principio creo que continuarán, pero estoy intentando hacerme un hueco ahí con una Triumph. Al final en Alemania los que tienen los puestos de inscripción, ¿no? Digamos, son o sea, los equipos. No, no puedes ir ahí, inscribirte y correr. Y después el World Supercross, pues es un poco, como no tengo todavía nivel o caché como para que me llamen directamente y me contraten por un equipo para toda la temporada, y tampoco en el momento hay ningún equipo de Triumph, que eso ayudaría mucho, por supuesto. Pues la única oportunidad que tengo ha sido como los 2 últimos años, ¿no? Pues cubrir bajas
cuando hay alguna lesión o por algún motivo algún piloto no puede correr, pues llaman a los pilotos que tienen a mano y bueno, pues en estas 2 ocasiones que he corrido eran equipos franceses, que al final pues los he conocido por correr allí con ellos, por competir contra sus pilotos y hacerles frente y tal. Entonces, bueno, pues te tienen en cuenta. El primer año fue corriendo el Supercross de París, que salió la oportunidad de correr en Australia y Abu Dhabi. Y este año pasado, pues más de lo mismo. A última hora, cuando yo estaba, después del Supercross de París, estaba ya parado, pensando en descansar un par de semanitas y me llamaron de Bus Francia y dijeron, oye, ¿te interesaría sustituir esta baja aquí en Suecia el fin de semana que viene? Y yo, pues a ver, Claro, estaba aquí oh, parado. bueno, todavía me comentabas, se gana más en una carrera ahí que casi el campeonato de España. Sí, sí, desde luego. O sea, me Esta es la cruda sale. realidad Es de la cruda España. realidad. Si ganaba el año pasado el Campeonato de España, vamos, ganaba bastante menos que en una carrera allí. O sea, incluido una buena carrera en Alemania. Hago una buena carrera en Alemania y ya me sale mejor que ganar el Campeonato de España de motocross. Entonces, pues está claro la diferencia, ¿no? Los premios son Esto me abre dos limitadísimos. preguntas, ¿vale? Primero Sí, vamos a terminar con el Supercross. Eh, sí. es un poco la meta, seguir haciendo esto del Supercross y ¿has pensado quizás Estados Unidos o ya crees que ya has pasado Mm. para poder mudarte a hacer estas cosas? Si saliera la oportunidad, mira, bienvenido sea. ¿O va bien haciendo esto mezclando campeonatos porque ya te da para vivir y que ya es difícil vivir del motocross? Es un tema muy complicado porque lo que dices, ¿no? Tal y como lo hago ahora, mezclo campeonatos y me da para vivir, me sale el año. Tampoco es un año de locura, pero me sale el año. Sí que es verdad que con el Supercross y entrando un poco en el tema que estamos entrando, ¿no? De Campeonato del Mundo o de buenas carreras internacionales, Alemania, tal, buenas carreras en Francia puede llegar a salir un muy buen año. Y la verdad que este año, pues por A o por B, en varias internacionales tuve pinchazos, me hago las cosas yo en casa. En carreras de Francia también tuve alguna cosa mecánica, alguna cosa tonta, un poco de malas salidas. No ha salido el año como de resultados como a mí me parecía. Y aún así me ha salido un buen año, ¿no? Porque con todo esto también he hecho resultados que han estado muy, muy bien. Y bueno, pues unas van tapando Sobre todo el las. de Suecia fue buenísimo. Sí, 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 fue increíble, fue increíble. Bueno, y a punto estuve de estar sexto en la general, o sea, creo que era octavo en la general de las 3 mangas y estaba empatado a puntos con el sexto, que aún me hubiese salido mejor la cosa, porque al final el pago era a la Mucho general, mayor. ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, pero bueno, es lo de menos, no es lo que te digo, pues unas veces te sale una carrera así y tapa las que te han salido regular. El Supercross es un poco brusco en ese sentido. Es muy fácil fallar en una semifinal o en una repesca y, ¿sabes? Es muy cortito todo. Y bueno, es buscar un poco la manera de completar el año. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Pues que si vas un primer año probablemente sea muy difícil sacarle rentabilidad, ¿no? Tendrías que ir allí, hacerlo medianamente bien, que un equipo te lo ponga fácil el año siguiente. Bueno, empezar a mejorar condiciones poco a poco conforme la gente te ve. Y eso, claro, para hacer un proyecto a 2 o 3 años para que te empiece a salir rentable anualmente, pues creo que es un esfuerzo bestial, ¿no? No me importaría en algún momento probar hacer cuando se pueda o cuando cuadre o cuando nos apetezca, ya lo veré, ¿no? Pues si veo que tengo para unos pocos años más de correr y no lo he hecho todavía, coger y hacer allí 1 o 2 carreras, solo por tener la experiencia. Eso ya siempre está en el tintero, siempre se podría hacer. Pero realmente el proyecto de decir todo Estados Unidos creo que es muy, muy Muy ambicioso y muy complicado. complicado. Sí. Y bueno, aquí es lo que dices, puedo completar el año. Y hay expectativas a más, es decir, siempre hay más carreras internacionales donde pagan bien, siempre puedes subir tu caché para las mismas en las que ya vas. Bueno, intentar entrar un poco más en el Campeonato del Mundo de Supercross, que es otra vía más. Por supuesto, mantener el Campeonato de España, que bueno, pues tampoco nos supone tantas fechas del año y para el tema del Supercross a mí me cuadra bastante bien la combinación de fechas. Vamos a hablar de Campeonato de España. Eh, Ok. estamos, no sé si ya habremos tocado fondo, pero si no, estamos cerca. Antes de, bueno, si se hubiese
hecho Montaragón, había 12 inscritos en 450. Igual a último momento se inscribía alguno, pero empezar el año así no habla muy bien. ¿Qué crees que hay que cambiar? O- Porque te lo digo fácil, mira, esta semana me ha contactado un chico, ahora no sé el nombre, diciendo que está tratando de hacer una asociación de pilotos, Muy bien. que está contactando. Es un chico, no sé si es un amateur, es un chico Mm. que se ha juntado con otras personas, hay uno que se encarga del enduro, este chico que me ha contactado a mí es de motocross, y está hablando con motoclub, con pilotos, me preguntaba a mí como que es un onboard y parte importante, podríamos decir, de los medios de Por comunicación en supuesto. España, qué opinábamos Sí, del sí, sí. tema, en qué podíamos ayudarle. Yo le he dicho, mira, para empezar tienes que contar con pilotos punteros del campeonato. Yo Sí, agarra la lista y empieza a llamarlos a todos. Y porque si no tienes a los principales pilotos de campeonato, no puedes tener la fuerza para cambiar cosas. eso es así. Esto es Eso es fundamental, así. porque yo, aunque lo hiciera yo, que más o menos conozco a la gente, me conocen, tenemos un poco de poder de Mix Board, de poder llegar a más gente con Mucho, nuestro discurso, mucho. yo solo no podría cambiar nada, ni en Mix Board. Aquí al final los que cambian Mm. son ustedes, que son los pilotos, que son los que están ahí el día a día. Sí, Entonces, yo creo que todos tendríamos mano, quiero decir, ¿no? Es un tema muy complicado, pero bueno, lo primero me alegra oír que hay chavales con ganas de cambiar les he las dicho que cosas. te llamaran, ¿eh? O sea, te digo, le he dicho que Mm, llamen a José, que llamen a Campano, que te llamen a ti y sí. que pongan por lo menos a ver ideas y entre todos intentar realmente, Mm. quizás se necesita que los escuchen. Hombre, desde luego que nosotros somos los que lo sufrimos, porque al final todas las demás partes son conexiones para que después el piloto pueda acabar corriendo y dando el espectáculo, ¿no? Que es lo que al final es el core del motocross y del supercross, que no lo hay. Entonces, eh, nosotros somos la parte fundamental, eso está claro, pero todo lo demás tiene que ir acorde porque si no, no podríamos hacer nada. Entonces, lo primero, unirse los pilotos y comentarlo sería un comienzo. Y después, la verdad que el tema de la de hacer cambios en la FED y tal y cual, ahora mismo está complicadísimo por la situación en la que está Que la ya federación. deberían encontrar una solución. Hace más de un año que están Y parados. Y al final el sí, único que los sufre son los campeonatos y los pilotos. claro, es que ellos ahí no se ve claramente que el interés no es el deportivo, ¿no? Que este es el problema. Si el interés de ellos fuese el deportivo, estarían locos por ponerlo todo otra vez en orden y que los Que hagan deportes. elecciones otra vez. Exactamente. Pues estarían locos por eso, ¿no? Pero es que no están locos por eso, es que están tranquilos, es que cada uno tiene su puesto y su hueco y están ahí dejando el tiempo pasar. Entonces, para nosotros es un problema. Nosotros necesitamos cambios, evidentemente no está yendo a mejor la cosa. Tampoco me parece que el modelo que copiaban ellos es la referencia que tenemos que copiar, que ellos siempre copian de MXGP y Cuando MXGP es el tampoco único está. campeonato nacional que hace 2 días. Eso es. Entonces, si ellos copian siempre MXGP, que no es un modelo que está fluctuando y está yendo a más, ¿por qué copian MXGP? ¿No? Hay otros modelos de campeonatos nacionales en muchos sitios donde sí que están manteniendo yendo a más. En Francia mismo, que es el que más cerca tenemos, todo está mejor. Y hablas de Francia y es que ya todo el mundo te dice que no, es que los franceses tienen muchas licencias. Bueno, Pero en pues si, España este como es si de los países Francia. que más licencias tiene. Claro, pero es que no se hizo Francia y ya Francia, cuando nació Francia ya tenía licencias de motocross. ¿No? Se creó poco a poco esa afición, la gente se ha ido haciendo licencias, lo mantienen, lo promueven, o sea, se buscan la vida para que eso sea así, no es una casualidad. Y es que yo, yendo a correr allí, lo he visto por activa y por pasiva. Están todo el tiempo criticándose entre ellos, en el buen sentido, porque dejan que la crítica exista, ¿no? Aquí directamente no hay una opción. Hay un briefing o lo que sea y si hablas o si criticas o si tal, si pones en duda ya te tienen un poco hasta fichado, ¿no? Entonces, es mejor dejar las cosas en paz y tal y cual. En Francia, yo he estado en briefings vamos,
ha habido más que palabras. O sea, grito pelado allí, algunos indignados por esta cosa, por esta otra, y la federación activa y por escuchar, ¿no? En muchos casos incluso preguntando, oye, ¿qué ha pasado aquí? ¿Por qué hay tan pocos inscritos en 125? Hace bastantes años, me acuerdo. Empezaba el campeonato de Supercross, habían puesto una categoría de 125, no sé si era el primer año o el segundo, y ese año no había muchos inscritos. Y preguntaban a la gente sinceramente, ¿por qué? ¿En qué hemos fallado para que no haya muchos inscritos en 125? Creemos que hemos hecho una propuesta de campeonato muy buena, buenos premios, un poco que incentivan, ¿no?, la entrada de estos jóvenes y tal, y así ellos estaban intentando preparar que en 2,5 y en 4,5, varios años después, haya participación. Y los pilotos, los padres, los tal, oh, bueno, pues hay mucho interés en el europeo y tal, pues los franceses decían, ¿cómo puede ser si hay que pagar inscripción y no hay premios? Aquí hay muy poca inscripción, hay buenos premios, tal. Un debate. Eso no existe aquí. Y mismamente en Pero es que la Estados Unidos, inscripción en Francia, tú que corres, creo que es 30 euros para acabar la carrera. más. Bueno, en 125 lo desconozco, puede ser mucho menos, pero en 4,5 te puedo decir que los supercrosses de Francia, del SX Tour, son 90 euros cada inscripción. Sí. Aquí son 130, yo creo, por carrera. Si ganas aquí, creo que son 500 euros. Si ganas las dos mangas, que hay que ganarlas también, que también hay nivel. O sea, ¿sabes? Que si no es que ganas las sea- dos, 500 en total o 500 por manga. No, en España son 250 por manga. Entonces son 500 en total de premios de ganador. Y allí en Francia, si tú ganas una carrera de Supercross, bueno, vamos a empezar por las de motocross. Son 1.000 euros por manga en motocross. Entonces ya son 2.000. Tampoco son Pero capaz que una locura, pero creo que la inscripción en el motocross es más barata. puede ser. Y en el Supercross los premios de ganar son 2.700, creo, el que gana. Yo me acuerdo que cuando yo empecé con Dani, que iba a las carreras, y que Manu Rivas era el que ganaba el campeonato de España, se pagaba muy bien el fin de semana. Claro. Y la gente Aquí no, vivía aquí y no. corría el motocross solo por lo que ganaba el Supercross en el verano. Por supuesto, es que ha habido buenas condiciones aquí en España. Lo que pasa es que se han ido acabando y apagando. Y el tema del Supercross era lo que más fácil ponía en funcionamiento esos premios, porque claro, es muy fácil pasar el dinero de la venta de las entradas y del público a premios. Es como más fácil Directo. transferirlo, ¿no? Sí, porque Sí. al final lo tienes más contabilizado en el motocross. Es que no va mucha gente, está en la realidad. Sí, es más difícil en la sociedad de hoy en día, yo pienso, llevarte a la gente al monte o al circuito que está un poco más despegado de la ciudad y llevártelos toda la mañana o prácticamente todo el día allí. Ahora mismo es mucho más corto en otros horarios, ¿no? Los hobbies y los shows son mucho más cortos, más en otros horarios y más cómodos que eso. Entonces, el llevarlos ahí, bueno, simplemente se complica, pero es lo que iba a decir ahora, es que en Estados Unidos es el otro ejemplo, ¿no? Francia, yo siempre los he visto un poco, como decía antes, siguiendo los modelos de otros países, siguiendo un poco el modelo de Estados Unidos. Y Estados Unidos son exactamente iguales, pero a lo bestia. Son los reyes de montar espectáculos, han cogido el estadio, le han puesto un circuito dentro, lo han empezado a funcionar y el motocross se financia prácticamente con el supercross. Aunque en el motocross hay unos premios también bestiales y hay un incentivo bestial. Bueno, creo que es Realmente super motocross ahora que hace que todos corran todo. Es que ahora todos corren todo. Lo que pasa es que antes, para los primeros sobre todo, había tanto premio como por ganar el motocross como por ganar el supercross. Y en el motocross se puede rondar en 10.000, 15.000 personas de público. Seguro que en algunas carreras más y en otras menos. Pero es que en un estadio hay 50.000. ¿Sabes? Y que haya los mismos premios prácticamente en una cosa y en otra no tienen lógica. Pero tienen un sistema que lo refuerza, ¿sabes? Que lo permite. Entonces, es un poco el pensar cómo se hacen las cosas. Yo siempre digo, se hacen las carreras a un día. En Estados Unidos, que el premio por ganar el campeonato de las marcas y tal es $1.000.000, se hacen las carreras a un día. Y en el campeonato de España, que tenemos los premios que tenemos y las condiciones que tenemos, son 2. O sea, que son tontos allí. O sea, yo nosotros soy partidario de que hay que hacer los días. Esta es mi opinión. Pero Yo también. también lo pienso en el mundial, ¿eh?
También pienso que en el Mundial el sábado debería hacerse solo un entreno libre y si quieres la manga clasificatoria, pero un entreno y manga clasificatoria. Y se acabó. Para Ya no, está. y todos los europeos todo el sábado. Y se acabó. Para que sea menos presión, el circuito Todo. está mejor condiciones. Y en España es más de lo mismo. El problema es que tú hablas con cierta gente en España y sigue pensando que es mejor 2 días. Pues es muy sencillo de Porque explicar, dicen, yo creo, Juan matamos el. Pablo. Es que yo metería todas las categorías. Sábado una, domingo otras. Claro, 85, 65, como se hace el ahí, resto. Y dice, no, es que matamos al resto de motoclubs. Digo, pero se están muriendo igual. pero si eso no es la diferencia de los motoclubs, yo pienso. A ver, se puede hacer un campeonato un poquito más largo si se hacen a un día y estar en más motoclubs, no en 14, no vamos a decir que son 7 y 7 las carreras. 7 de nuestro campeonato y otras 7 de otros campeonatos, pues de MX3, de 65-85, bueno, no lo sé, me lo invento. Pues en vez de hacer 14, 7 y 7, igual se pueden hacer 10, 10. por Y además el ejemplo. problema es Pero que ningún campeonato tiene en cuenta el mundial. El único que sí, lo tiene en cuenta es España. es España. Es que en Francia ha habido carreras del campeonato francés, de Supercross diría yo, creo que era de Supercross, a la vez que estaba habiendo una carrera de MXGP en Ernée, creo. O sea, que ellos mismos, y por supuesto, llenaron los dos sitios. O sea, Ernée estaba a petar y la carrera de Supercross estaba a petar. Y estaban en sitios, tampoco era una locura de lejos. Y hay, No y hay hubo gente muchos que estuvo un día pilotos en que a uno y veces otro no día en ganan otro. europeo porque tienen carrera en Francia y ganan más. O en Alemania. En Alemania pasó seguro este año. Por supuesto. Es que, eh, bueno, que si tienen que elegir, que elija la gente, que tampoco se puede estar en todos los lados del mundo. Eso no es problema de la Federación Española. El que está corriendo por el Mundial y tiene unos buenos premios allí y un buen equipo allí y tal y cual, evidentemente donde le pagan es allí. Del Campeonato de España no va a sacar el oro y el moro. Entonces, no le pasa nada por perderse una prueba o el campeonato. Pero el que hace el Campeonato de España y aspira por mejorar o por hacerlo completo y hacer un buen puesto o lo que sea, y no tiene nada en el Mundial, podrá hacerlo completo. Pero el caso es que haya un buen Campeonato de España. Es que si no partimos por la base de que el Campeonato de España sea bueno, ¿qué más da si pisa o no pisa carreras? ¿No? Claro. Yo creo que es muchos motivos. Correr, como has dicho tú, en un fin de semana todo, ¿no? Pues un día unas categorías y otro día otras. Menos desplazamientos de los organizadores, de los Ganan más en federativos. inscripciones porque al final hay muchos más pilotos. Para el motoclub que lo hace, realmente sí que es una alegría hacerlo porque vas a tener el paddock lleno, vas a tener muchas inscripciones, ya no lo haces así la carrera, ¿no? Que no sé si voy a palmar pasta o no voy a palmar pasta, la haces con un poco más de alegría, lo que te digo, seguramente la prepararán con un poco más de lujo, todo saldrá mejor. Los circuitos a un día suelen estar mejor preparados, ¿no? Si preparas el circuito para el Campeonato de España MX1 el sábado, suele estar muy bien muchas veces. Para el domingo, como solo tienes un día, se complica. Pues no sé, tampoco hay que volverse muy locos, es buscarle la vuelta, hacerlo, pero a lo que voy con todo esto, con el tema de hacerlo un día, es que como que se ignora un poco la opción del no gasto. Y yo pienso que es casi más fácil y más importante el no gasto de los participantes que el buscar siempre los superpremios, no, pues como comentábamos antes, enseguida se nos va y se me va, a todo el mundo. No, en Francia si ganas, ganas tanto, pero es que solo gana uno. Pero el no gasto le afecta a todo el mundo. El poder hacerlo un día durante el fin Bueno, de es que el, semana. el de pagar menos inscripción y menos licencia les afecta a todos. Claro, el poder hacerlo en vez de 2 días, un día, que puedas coger un día de hotel menos probablemente durante todas las carreras del Campeonato de España, ya es un algo. El que puedas no perder un día de trabajo el viernes para la gente que trabaja o la gente que trae familia que trabaja, ya es algo. O por lo menos empezar el lunes a lo mejor un poco más descansado, ¿no? Si es el sábado tu carrera, te puedes ir antes a casa y La ya el familia, si, domingo. si corren en un día, igual no tiene que pedirse 2 días libres en un trabajo. Este Y es el, el y tema. el amateur Y que eso corre el es, 450, igual no se tiene que ir el viernes y pedir libre y se puede ir el sábado para llegar el domingo y correr solo el domingo y volverse a casa. Y no tiene que pedir libre del trabajo, porque si no, no solo le sale mucho dinero, sino que encima pierde días de trabajo. Eso es, que es dinero. Al ¿Eh? final, estamos hablando todo el rato de lo mismo, ¿no? De todos estos detalles que facilitan o complican la logística, la economía directamente o indirectamente. Hay que buscar esto. Estos son los cambios que tiene que haber.
¿Y qué Y opinas del campeonato? Bueno, la carrera esta que hicieron de la Super Sprint o esta, del Super Sprint, o sea, pues a mí no era mala idea, pero el problema es que al final el dinero se iban en los mismos. No terminaba sí, ayudando al resto de pilotos. sí, sí, sí. Pues por ejemplo, yo que hice segundo en las dos carreras de Super Sprint que corrimos, pues esos fines de semana me salieron claramente mejor que todos los demás. Tenían más sentido. Un campeonato de España con esos premios tenía más sentido de lo normal, ¿no? Se empezaba a poner un poco de decir, bueno, son unos premios majos, pero desde que vi los premios dije, ostras, que nos los llevamos tres, ¿sabes? Que para los ¿No? demás es como si no hubiese Super Sprint, Es que una está muy carrera bien. más Sí, después de fuera de todo lo las que hemos visto. carreras, Mm, que es un poco complicado. sí, yo creo que estaba muy bien, ¿eh? Pero creo que puede revertir siempre más de lo que revierte todos estos patrocinios y tal y cual a la parrilla al completo. O a los primeros, según qué patrocinios o lo que sea, ¿no? Pero que casi siempre se queda el dinero en el camino. Y en este caso, por supuesto, lo que dices tú, había muy buenos premios para primero, segundo, tercero y bajaban tan bestial escalonado que era como decir, al 15, que no sé cuántos corríamos, ¿no? Pues al 15 o al 20 es que igual no es que se la sude, te iba a decir, pero igual casi le da igual correr o no correr esta carrerilla. No va a esforzarse porque ve que está ahí, atrás, ¿sabes? Sí, los que estábamos delante, pues sí teníamos una motivación extra, eso no te lo voy a negar, ¿no? Yo Pero al siempre he final, pensado, ejemplo, tomando Estados Unidos como ejemplo, yo la vez pasada le explicaba a los del Mundial, estaría muy bien que hicieran un campeonato paralelo dentro de MXGP, que es donde están los 10 equipos oficiales con sus 10 pilotos, y al final cuando vamos a las carreras nosotros tenemos 15, porque quizás deberían hacer como un campeonato B para los no oficiales, como hicieron en MotoGP en su momento, o como hacen en el Supercross, que si no te clasificas para la Night Show, para Night Show no, si no te clasificas para el Main Event, el número 23 suma puntos, suma 25 puntos. O sea, el primero en quedarse fuera, o sea, el que termina quinto en la Last Chance, sí, suma 25 puntos. El sexto 23, así, y hacen un campeonato. Y creo que daban $15.000 en Estados Unidos, que Trump sí, se estuvo a punto de ganar un año. lo recuerdo, lo recuerdo, lo recuerdo. Y Pues hacer es, algo así en el Mundial para sí, 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 sí. implementar que los amateurs, o sea, amateurs no, gente que se Sí, dedica, los pero no es pilotos B, oficial, los puede ir pilotos al B. Mundial. Pero siempre dice, no, es que no necesitamos. Yo creo que el Mundial necesita a Ander, necesita a Butrón, Sí, sí, necesita sí. a un montón de pilotos que tienen nivel para correr, pero ¿para qué te vas a gastar 1.000 euros en una inscripción para ir al Mundial si no vas a ganar nada? No tiene sentido alguno. No sé, No a tiene mí sentido hacer un ninguno. campeonato como, me acuerdo en MotoGP lo hicieron, que tenía la Factory y luego tenía aquella que Espargaró creo que ganó un año, Aleix, que hasta subía al podio y todo con los grandes en aquel momento, y hacer Claro, como algo son, paralelo para incentivar. son estas ideas, eso es. En Estados Unidos es lo que te digo, ¿no? Pues lo mismo, exactamente lo mismo que en Francia. Tienen un sentido crítico bestial. O sea, es que nadie le deja hacer a nadie lo que le dé la gana. Y aquí es el contrario, aquí cada uno en un sitio y en otro hace lo que le da la gana, porque nadie le dice nada, pero allá está muy mal visto. Cuando tú estás haciendo algo que no está sumando en pro del deporte, bueno, pues te echan a los perros y están continuamente pues con el tema de los podcasts, como tú haces y tal y cual, poniendo en escena todas las problemáticas que hay, discutiéndolas, poniéndolos en puntos de vista diferentes, uno dice una idea, otro dice otra, y es que al final, aplicando algunas de ellas, que tienen la mente un poquito más abierta en ese sentido y también mola, pues van acertando y no aciertan en todas, ¿eh? Es Pues a que lo mejor el campeonato este nadie no, tiene una varita mágica para saber esto va a funcionar, más que nada porque hay que claro, ver en el Mundial no está funcionando. Por más que ellos pero estén contentos, digo, las sí. parrillas cada vez hay menos Sí, gente. pero porque en el Mundial los cambios que hay son diminutos. Son mentes muy conservadoras, cambios muy conservadores y el formato se mantiene. Es decir, hacen pequeñas cosas, pero realmente no cambian el core de la estructura del Mundial, ¿sabes? Pues sí, después de un montón de años de inscripciones a 1.000 euros en el Mundial de MXGP, La cuando bajaron a ya 300 ahora. lo bajaron a 300, pero cuando ya llevaban 3 o 4 años sin tener gente, no es que sí.
si cuando detectas una pequeña bajada ya haces algo y en vez de tener 20 y pico tíos, vuelves a tener 30 o 40, pues has hecho lo correcto. Pero si te esperas 4 o 5 años a que lleve la gente ya asqueada del MXGP y todo el mundo ha puesto en su cabeza grabado a fuego que eso no vale para nada económicamente, pues bajándolo a 300 euros ya has quitado al público ese que tenías ahí, que sí que no, ya lo has quitado totalmente del medio. Entonces no van a volver esos. Pues igual entrará alguno nuevo con la Pero es que ilusión de tal, hay que ver, pero Van Jorge sí, terminado tercero en el Mundial de Motocross. Se ha ido a Brasil porque no le pagaban en el Mundial y va a ganar más en Brasil que lo que ganan hombre, muchísimos de los pilotos del Mundial de Motocross. por O descontado, sea, muchísimo cuando más. pasa eso, es que algo lo estamos haciendo bien. Sí, sí, sí. Pero es que cantidad de franceses que llevan pues una década o incluso más corriendo Francia, Alemania, no sé qué, no sé cuántos, Ganan un más. montón de campeonatos de motocross, o sea, supercross incluido, ¿no? Pero muchos de ellos el ADAC Motocross, Campeonato de Francia de Motocross, esto y lo otro, sin salirse de campeonatos nacionales, sin llegar a entrar en el Mundial. Y muchos de los franceses con los que corro yo, que son pilotos bestiales, es que hay mucha gente que si no es un poco hardcore de seguir todo, de saber quién es todo el mundo, no los conoce. Y son pilotos que irían al mundial y harían muy, muy, muy buenos puestos. Muy buenos puestos. Y no se les conoce porque no han salido en años y en años y en años, porque han tenido tan claro que Tommy esto es una sigue profesión para corriendo en ellos. Inglaterra porque sigue ganando un montón. Claro, ¿Y cuántos años tiene? Tiene un montón de años. sí, 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 pero no volvería a MXGP. No, no, jamás, jamás. No, No no porque volvería gana a mucho. MXGP. Claro. Pues en Estados Unidos la tendencia es otra. Hay pilotos que siguen corriendo en el campeonato americano hasta edad tardía, incluido Chad Reed, por ejemplo, ¿no? Por poner un ejemplo, que han tirado un montonazo de años porque seguían haciendo un montón de dinero. Ya. Pero les rentaba, no se quedaban en carreras regionales, que en Estados Unidos también hay carreras regionales así de estas de dinero, en las que te haces un pinito aquí, otro allá, otro allá, otro allá, otro allá, el arena cross entre medio y tal y cual, que no es el ama supercross ni el ama motocross, pero se hacen un montón de pasta también. Pues en vez de bajarse a ese escalafón, cogían y seguían en primera línea de batalla, pero porque había pasta y había condiciones buenas, entonces les Esto hacía aquí no seguir. pasa ni de casualidad. Pero hay que hacer, yo pienso que hay que hacer el trabajo del revés, ¿no? Lo que decíamos, en vez de empezar por querer subir los premios al que gana, al que no gana y tal y cual, es que ese va a estar, ese va a estar. Y si no es uno, será otro o lo que sea. Lo que hay que hacer es empezar a llenar las parrillas desde abajo, empezar a que haya un movimiento de la hostia en todos los circuitos y todas las carreras y tal, y que haya un poco de salero, porque si no, ni los que organizan están contentos, ni las inscripciones salen a cuenta. O sea, las licencias, ¿no? Si no hay cantidad de gente con licencias, tampoco van a bajar las licencias, no es tan fácil. ¿No? Hay Claro. cosas que son entendibles. Pero tienen que empezar por cambios de estos, de no gasto, de tal, de cosas que faciliten al participante participar. Y cuando esté lleno, entonces ya se podrán hacer otras medidas. Pero desde luego que tienen que cambiar mucho, ¿eh? De cómo hacen las cosas a cómo... Y lo que has dicho tú en principio era pues un pequeño comienzo, ¿no? Pues que los pilotos nos pongamos de acuerdo. Sí que tengo que recordar una cosa curiosa que pasó hace un montón de años en Osuna. No me acuerdo qué año era. Podría ser... ¡Fua! 2011, 2010, 2012, no sé, por ahí. Hubo una carrera en la que hubo unas condiciones muy malas en el circuito y bueno, pues los pilotos nos plantamos, muchos de nosotros y tal y cual, y hubo unos cuantos pilotos que no siguieron el plantón y que en cuanto las marcas y cuatro gatos les presionaron un poquitín, pues cogieron y participaron en la carrera y bueno, pues todo el acuerdo que teníamos todos los pilotos de que esas condiciones no eran aceptables por peligrosidad y por ¿no? Pues simplemente se fue al traste toda la fuerza que podíamos hacer como grupo por cuatro artistas que cogieron y dijeron. Entonces, es un poco lo de siempre, ¿no? O estamos todos de acuerdo o si no, no va a poder hacerse nada. A ver, Bastante ya, pero, complicado es a estando ver, todos de acuerdo. entiendo que sea difícil. El Mundial pasó en Francia también. Un año que se plantó todo el mundo, que Jorge Prado estaba ahí, Simón estaba ahí, y al final dos o tres corrieron. O sea, en verdad deberían hacer una asociación donde estuvieran todos y se respetara la mayoría. Claro.
porque la unión hace la fuerza al final. Si todos están de acuerdo es cuando se consiguen cambios. 100%. Porque si uno hace... Yo pasó el año pasado en la primera carrera del campeonato cuando la federación llamó a todos los equipos. Mm. Creo que ahora vuelve a pasar. Creo que hay una reunión dentro de poco. Pero en aquel momento cuando la hubo, claro, los equipos no se reunieron antes. Y se presentaron ante la federación Cada y la uno federación decía decía una algo cosa. y cada uno daba su idea. Y como no tenían una idea en conjunto, la federación hizo lo que quiso. Acá tiene que haber, así como una asociación de pilotos, debería haber una de equipos, donde todos juntos hicieran fuerza para lograr cosas. Nos interesa esto, nos interesa lo otro. Lo que realmente es importante, el ejemplo ha sido bueno, ¿eh? Por ver que ahí no estaban unidos realmente. Y Y que porque hace la tampoco les dio la diferencia total. oportunidad. Hace la diferencia total. Lo que tiene que ocurrir es, la de equipos me parece muy bien, pero realmente, porque los equipos casi siempre, no casi siempre, pero hay muy pocos que son profesionales de solo el equipo. Generalmente suelen ser pues personas que trabajan de otra cosa y tienen el equipo, o una tienda grande de motos que tiene el equipo, o Sí, pero tú tienes bueno, es un poco más. 8 o 9 equipos en España a los cuales podías unirse, que pueden ser los que manden un poco y que los demás sigan el Sí. recorrido, ¿no? Sí, me refiero que en los equipos, que sí que hay profesionales que solo se dedican a eso, pero son los menos, y los que realmente hay algunos profesionales que solo nos dedicamos a esto, somos los pilotos, ¿no? Entonces, yo cuando hablo con ciertas personas les intento recordar, les digo, oye, que es que yo no como de otra cosa, que es que yo solo tengo este trabajo, no puedo dejar que me tratéis de cualquier manera o que me pongáis cualquier condición y aceptar cualquier cosa porque tengo que sacar un beneficio de ello. Me estoy jugando el culo por ello, ¿no? Claro. Entonces, tú, por ejemplo, en otros casos no tú, digo, con la persona con la que hablaba en aquel momento, ¿no? En ciertos momentos le decía, tú tienes otro sustento, tú tienes esto, tú tienes lo otro, no me apretes como si estuviésemos en igualdad de condiciones, porque me estás Claro. jodiendo, ¿sabes? Claro. O sea, entonces, bueno, los pilotos yo creo que son la parte más importante, ¿no? Del Como he dicho, de show. unirnos Porque y sin de que tengamos unas pilotos no hay show. condiciones mínimas. Claro, es que es así. Los pilotos somos los que tenemos que mantener unas condiciones mínimas, ¿no? Y no unas condiciones mínimas de que todo el mundo sea, solo por participar ya gane una pasta de la hostia, sino que haya unas condiciones mínimas de facilidades de participar y después de probabilidades de progresar, ¿no? De llegar a ganar unos premios decentes, bonitos y tal. Y con todo ello, con una parrilla completa, con la Es mucho retransmisión más en fácil. YouTube, que una gran puesta en escena, que eso es probablemente lo mejor que se ha hecho en los últimos años. De lo demás no ha cambiado nada. No ha cambiado nada, entonces no se puede decir mucho positivo, ni mucho ni nada. Pero el tema de YouTube, si realmente estarían haciendo las otras cosas bien, hubiese sido un bombazo, porque lo estaría viendo todo el mundo. Claro. Sin embargo, tiene mucha afluencia y mucha visualización, pero tampoco nadie ve, yo creo, algo extraordinario, ¿no? Ve que está guapo, siguen a los nombres un poco en cabeza y tal y cual, y ven un poco el cotilleo ese que mola de, a ver, quién gana, quién no gana, tal y cual, que eso siempre va a haber, pero hay que dar un paso más. Bueno, Ander, podríamos ir hablando horas. Se me ha pasado volando. Llevamos 1 hora y 4 y acá podríamos seguir rascando de todo el mundo. Va, La verdad que muchas sí, a gusto gracias. siempre. Espero que no sé, podemos volver en otro momento. Y me gustaría invitarte, ya que corre Supercross, un día a unirte con Santi, conmigo, y comentar un poco las carreras, comentar a Prado. Me hubiese gustado comentar cosas aquí, pero si seguimos hablando, no se lo va a ver nadie porque va a ser tan largo que... Lo dejamos para otra, por Lo dejamos supuesto. para otra. Gracias por tu tiempo. Te deseo mucha suerte en este campeonato de España. Que sea una buena lucha. Espero que haya más gente unida que en la lucha, porque al final cuanto más pilotos se hacen, más entretenido. Porque si solo estás tú y José, falta cosas. Espero que a ver si Sí. Congo se suma ahí, si Nilsson ahora con la Yamaha también está por ahí, Eso es, y eso que es. haya un poco de gente, pero no dejar a nadie, pero que haya un poco más de movimiento para que funcione. ¿Vale? Molaría. Pues muchas gracias, Juan Pablo. Venga, y nos vemos la encantado de estar próxima. aquí. Chao.